¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio nos toca tratar un tema acerca de los instrumentos de normalización que han resultado útiles para el poder, para la manipulación de la sociedad. Ya sabes que si te es útil mi contenido, no dudes en suscribirte, en dar like. También en la parte inferior encontrarás mis redes sociales donde encontrarás más material de este tipo. Ya que a todo mundo nos han enseñado que la religión ha sido un instrumento de control de masas, pero por el contrario, en la antigüedad, dotó de sentido la vida para la gente del pasado. Hoy en día existe una trampa oculta y esta es la educación. Y esta es la que realmente causa verdaderamente estragos. Y eso te lo explico, ya que un día se sentó un grupo de intelectuales y de expertos a ver qué es lo que se debía aprender. Es decir, las materias que todos conocen, física, matemáticas, biología, etc. Pero en realidad no fueron las materias impartidas, sino el cómo fueron impartidas, ya que se comenzó únicamente a trabajar lo que fue un sistema de memorización y acatación de normas y reglas. Pero retrocedamos primero hasta el pasado para poder comprender esto, hasta el año 1806, donde hubo una batalla entre el ejército de Prusia y la Francia de Napoleón. A pesar de que el ejército prusiano contaba con los números, el ejército de Napoleón fue el vencedor de esta batalla. Los prusianos no lograban explicarse por qué habían perdido esa batalla, y estos simplemente había sido por el tipo de mando, debido a que ambos seguían órdenes de un capitán de Francia por parte de Napoleón y por parte del ejército prusiano de sus comandantes. Pero en sí no fueron solamente las órdenes, sino cómo se siguieron estas. Y es que el ejército de Prusia en realidad no estaban incentivados a pensar por sí mismo ni a adaptarse. En este pequeño fragmento de historia que hemos narrado nos damos cuenta acerca de la superioridad numérica que existía en el ejército de Prusia, que se dio en base a unas estructuras sociales las cuales permitían al Estado, a la gente, despojarlo de su identidad y hacerlo obedecer órdenes. Y estos, para no perder su influencia y su numeroso ejército, implementaron ese sistema. ¿Y a qué sistema nos referimos? Fue el sistema educativo prusiano, y el cual obligó a las personas en su etapa más endeble a asistir a clases obligatorias, y en realidad estas durarían 8 años, para crear una sociedad con la cual fuera más lidiar que acataran órdenes y reglas. Pero como vemos, en ese entonces el tiempo era muy convulso y los intereses en realidad eran bélicos, así que el sistema educativo simplemente se utilizó con fines militares. Y es que simplemente lo que se quería era un grupo de soldados obedientes para transformar así las siguientes generaciones, que éstas obedecerían sin cuestionar a sus superiores. Y es por eso que decíamos que el estudio preparaba a los estudiantes para el futuro que el Estado preveía. Seguir normas en lugar de pensar por sí mismo. Y este sistema educativo prusiano se estaba aplicando y popularizándose alrededor del mundo debido a que el mundo tenía un cambio vertiginoso, ya que entre 1769 y 1840 la revolución industrial cambiaba la economía global. Y en esos tiempos existía una escasez de trabajadores industriales. Entonces Prusia reformaron ese sistema educativo que había cambiado el orden bélico con objetivos que buscaban trabajadores que obedecieran y trabajaran en las fábricas. Pero debido a la adopción de este sistema educativo, el coste fue una carencia de pensamiento crítico, síntoma que podemos verlo muy plasmado en la sociedad de hoy en día. Como otro ejemplo tenemos que en esos mismos tiempos la India estaba bajo el yugo británico, tenían estos problemas de cómo controlar tanto individuo. Así que en 1835 se promovió la iniciativa de la educación en inglés para la India. La gente de la India en inicio pensó que los británicos querían lo mejor para ellos. Pero conociendo que son intereses capitales, siempre la persona debe de atribuirlo a que nunca será en su beneficio. Ya que los británicos únicamente querían cambiar los estándares morales a tal grado que no se cuestionaran las órdenes y que se brindara pleitesía a la corona. Y es que esa es la trampa de la educación,
que hoy en día la educación es considerada también un símbolo de estatus, sin saber que en realidad simplemente estamos siendo criados para servir. Y en realidad, echando un pequeño vistazo hacia el pasado, en específico a lo que es la Revolución Francesa, donde podemos apreciar una clara enemistad entre lo que es el clero y el Estado, y donde empieza esta distinción en realidad de lo que es bueno y qué es malo, donde se empieza a culpar a la iglesia de todo, y en realidad donde el Estado empieza a crear sus héroes, empieza a crear sus personalidades. Pero déjame saber tu opinión en comentarios acerca de si tú crees que la iglesia en realidad ha sido un instrumento de dominación y que la educación en cambio ha sacado adelante en realidad a lo que es la gente. Ya sabes que si tú quieres apoyar el canal, también en la parte inferior encontrarás las formas en las cuales tú puedes hacerlo, y si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.